Buenas noches, soy alumno de la licenciatura en Contaduría en Línea de la asignatura de Fundamentos de Derecho. Mi nombre es Rubén Mesa Manso y pertenezco al segundo semestre de dicha licenciatura. Pues bien, como primer punto vamos a tratar el concepto de derecho constitucional, el cual Fix Zamudio lo denomina como las líneas maestras del constitucionalismo contemporáneo. Este concepto tiene dos acepciones. El primero desde el punto de vista normativo, el cual se entiende como un conjunto de normas jurídicas con determinado contenido y ciertas características contenidas en la Constitución. Y el segundo punto o el segundo lineamiento que maneja es como concepto disciplinario o científico. Es decir, este se entiende como rama que estudia esas normas jurídicas específicas del derecho constitucional. Pues bien, el derecho constitucional utiliza algunos métodos para su estudio, en los cuales Fix-Zamudio los identifica como la técnica de poder y la técnica de libertad, la cual consiste en la visualización en la técnica de poder como un conjunto de reglas jurídicas que transmiten el poder político, mientras que la técnica de libertad es aquella en el que se realiza un procedimiento para asegurar la libertad del individuo. Estos métodos o ambos métodos, por medio de la Carta Magna o de la Constitución, que es como comúnmente se denomina, se conjugan para equilibrar un equilibrio entre ambos. No termina en anarquía, no termina en poder absoluto y sin embargo nos conlleva a una práctica democrática del derecho. Otro método viene a ser el referente a las instituciones políticas. Este método se refiere al análisis del funcionamiento de las instituciones y de las fuerzas sociales que operan los hechos y no los previstos en los textos jurídicos, es decir, que sustenta que otras disciplinas ayuden al análisis de la materia o del derecho constitucional como forman parte la sociología y las ciencias políticas. El tercer método del derecho constitucional es la Constitución como instrumento de control. Pues bien, la Constitución desde la perspectiva del derecho constitucional se analiza como una herramienta que sirve para encauzar, para limitar y ejercer un control estricto del poder que se deja en manos de los gobernados en beneficio de todos los que se rigen por dicho ordenamiento, es decir, del análisis del poder que asume el pueblo a través de la práctica de la democracia, cuyo fin es el buscar la distribución del poder público. El cuarto método del derecho constitucional es la visualización del sistema material de valores. Este método tiene como esencia el visualizar la Constitución como un cúmulo de valores que propician el logro de los fines del país, es decir, donde se promulga la libertad, la justicia, la paz, la igualdad, el respeto, la democracia, entre otros valores. Y finalmente, el último método es mediante la función unificadora. Este método trata de visualizar la Constitución como un instrumento o como una herramienta que va a unir la diversidad de pensamientos y la homogeneidad que existe entre todos los individuos o ciudadanos que estén en un acuerdo político y social, aceptando seguir los lineamientos constitucionales y las reglas que se establecen a partir de esta. Pues bien, las ramas del derecho constitucional se dividen en derecho constitucional clásico, el cual se centra en el debate teórico de la Carta Magna empleando el método positivo. La segunda rama, el derecho constitucional comparado. Pues bien, como su nombre lo indica, este tipo de derecho o esta rama del derecho va a realizar un cotejo de los diferentes textos constitucionales que existen y que de alguna manera siguen siendo vigentes
dentro de los modos de aplicación, resaltando algunas diferencias, semejanzas y contrastes dentro de los procesos o métodos que se van a utilizar para realizar algún proceso relacionado con una actividad del derecho. Otra rama viene a ser el derecho constitucional general. Esta rama del derecho se preocupa por el ideario y los conceptos o los pensamientos jurídicos en torno a la Constitución, es decir, la forma en que se abstrae su aplicabilidad en torno a los momentos o a los procesos de vida de los ciudadanos y el cómo se regula las conductas de los mismos. Y finalmente el derecho constitucional nacional. Este tipo de derecho nos va a hacer un análisis de la perspectiva histórica de todos los casos jurídicos que se han relacionado en torno al derecho constitucional en cuanto al cambio o a la reforma que ha habido a lo largo de la historia de la nación o el conjunto de los estados al momento que llegaron a ser una república. Asimismo, vamos a analizar algunas formas de gobierno como la monarquía. Pues como sabemos, anteriormente no existía la república en lo que hoy es nuestra República Mexicana, sino que era gobernada por reyes y esta forma de gobierno toma su fundamento en la persona o titular de quien reside en el poder del Ejecutivo, es decir, en la persona que gobierna. Asimismo, el jefe de Estado viene a ser otra figura que encarna de manera dinástica, que se encarna de manera dinástica en una sola persona. Es decir, dentro de las características de la monarquía, el cargo de rey o el cargo de monarca va a ser ejercido por esa persona que se le ha designado durante toda su vida. Es una posición majestática, el carácter es dinástico, es decir, que se va heredando en forma de línea directa familiar y se va designando quién va a ser el próximo heredero al trono. Y es de carácter inviolable, es decir, no va a haber manera de que alguien suplante o alguien diga pues no le corresponde, siempre y cuando se siga ese carácter dinástico. Como segunda forma de gobierno se tiene a la república. Esta forma de gobierno se contrapone de alguna manera a la monarquía. ¿En qué sentido? En que la república, en el jefe de gobierno de Estado, que es la persona que ejerce el poder, es a través de una magistratura electiva, es decir, parte de los procesos de democracia que se ejercen en el pueblo es de manera temporal, el cual actualmente el presidente de la República Mexicana dura 6 años en el cargo, al igual que los gobernadores que vienen a ser los del Ejecutivo del Estado, en los estados, vaya, y en el carácter municipal, el presidente municipal. Asimismo, estos vienen a ser los responsables y predominantemente coordinadores de los órganos públicos, como ya se mencionó en los diferentes niveles de gobierno. Dentro de las características de la República, pues ya se mencionaba, es de carácter electivo, de carácter temporal y de carácter responsable. Este último es en función de que el mandatario, si se encuentra comprometido en su gestión gubernamental, claro está que la superioridad de su encargo o su responsabilidad es excepcional para salvarlo de acusaciones que de alguna manera vienen a ser infundadas o vienen a ser injurias. Asimismo, una tercera forma de gobierno viene a ser la de estado simple y estado compuesto. De esta manera, algunos autores como Andrade identifican este tipo de forma de gobierno según la distribución territorial del poder. Zamudio, por su parte, lo identifica como se nombra cada una de estas formas, es decir,
en estados simples aquellas estructuras históricas que se encargan de las actividades políticas elementales como la hacienda, como la guerra, las relaciones exteriores. En cuanto al estado simple, la organización se centra o es centralizada de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser de acuerdo a cada uno de los componentes de esas estructuras y de forma individual. Cada estado va a tener su forma de gobierno, va a tener su gobernante y va a tener sus gobernados. Va a tener un territorio de una entidad consolidada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un límite, donde inicia, donde termina ese territorio del cual va a poder gobernar. Va a tener soberanía, que esta viene a ser una sola y se ejerce por los órganos centrales, es decir, por el Ejecutivo del Estado. Dentro de estos estados simples se van a desarrollar los poderes de la Unión o se van a ejercer los tres poderes encargados de revisar y de alguna manera generar las leyes y determinar los tipos de conductas que vienen a ser aplicables en torno a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que vienen a ser el poder legislativo, el poder ejecutivo y el judicial para todo el Estado. Mientras que el estado compuesto viene a crear, como anteriormente habíamos dicho, los estados simples son estructuras individuales. Esas estructuras individuales se juntan entre todas, forman un solo territorio al cual se le va a denominar federalismo. Sin embargo, la soberanía de cada una de estas estructuras individuales se pierde y se forma una sola como estado compuesto o como federación. En este caso, el estado compuesto se encuentra delimitado por los estados de la República Mexicana y el cual forma su propio territorio. Asimismo, otra forma de gobierno tiene el parlamentarismo, que esta forma de gobierno tiene como base el principio de la división de poderes y son formas de gobierno actuales donde es de suma importancia la poliarquía, el cual forma un tipo de democracia, forman un sistema de partidos, un sistema electoral, donde a partir de este tipo de forma de gobierno se presenta alguna actividad entre el ejecutivo y el legislativo, el cual se encuentra compuesto por dos funcionarios, el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Asimismo, dentro del parlamentarismo se encuentran otras figuras como el gabinete ministerial, el del parlamento y de la responsabilidad política. De esta manera, el jefe de Estado busca elementos de equilibrio entre el parlamento y el gobierno, cuando aún surge algún conflicto entre ellos. Quiere decir que va a mediar las situaciones que se van a ir presentando entre unos y otros. En cuanto a las funciones del jefe de gobierno, el cual también en algunas situaciones o en algunos casos es nombrado como como primer ministro, tiene en sus manos el poder político efectivo y la administración del país. El gabinete también de alguna manera se encuentra compuesto por ministros, es decir, por algunos jefes de gobierno o algunos encargados de algunas administraciones propias del Estado o del territorio en el cual se encuentra el Parlamento establecido, y forma un órgano colectivo que dispone de atribuciones propias. En su seno se discute y se acuerda la política general del gobierno que se va a implementar, así como los principales asuntos que conciernen a la propia actividad gubernamental. Y el Parlamento se compone del número de ministros que el mismo sistema electoral y político dispone y establece para llevar a cabo los acuerdos que se van a establecer o que se van a acordar, valga la redundancia, y van a disponer de la permanencia del gobierno, que el cual se encuentra sujeto a supervisión. Dentro de las características del parlamentarismo encontramos que es producto de una designación del parlamento el gobierno y no del voto popular directo. ¿Qué quiere decir esto?
que no existe una democracia como tal, es de alguna manera una designación propia o destinataria, vaya, de aquellos que van ejerciendo el poder y lo van heredando. Se debe de contar con la confianza del Parlamento, el cual el mismo gobierno va a tener la capacidad para destituir a sus miembros siempre y cuando no se cumplan aquellos acuerdos o incurran en algún tipo de responsabilidad que contravengan a los principios del Parlamento. 3. El gobierno puede disolver el Parlamento en el momento que lo decida y en el momento que lo considere adecuado. De alguna manera se puede establecer un nuevo Parlamento y asimismo puede haber una distinción entre el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Por otra parte, el presidencialismo es otra forma de gobierno y que de alguna manera contraviene a las características del parlamentarismo. Es decir, el sistema presidencial o gobierno presidencial muestra una separación muy marcada y muy delimitada de lo que es el ejecutivo con el legislativo. De alguna manera, este tipo de gobierno o esta forma de gobierno es de una figura monocéfalo, es decir, de una sola figura llamada presidente que funge como jefe de Estado y jefe de gobierno, el cual para su debido desempeño crea secretarías que de alguna manera van a venir a realizar actividades que son delegadas por este jefe de gobierno o por este presidente, que van a ayudar a cumplir los objetivos dentro del mandato presidencial. El gobierno elegido dentro del presidencialismo es producto de la democracia o de la elección popular. Cada 6 años, ya lo mencionábamos, para la presidencia de la República se realizan elecciones, se hace una campaña previa de acuerdo a algunos lineamientos que se establecen dentro del Instituto Nacional Electoral y los cuales se deben seguir para no incurrir en algún tipo de delito o en alguna contraveniencia. Y de esta manera se llega a lo que es el voto popular. Cada uno de los ciudadanos que cumplen los requisitos para ejercer ese voto está en función de elegir al presidente de la República o dependiendo de la figura a la cual se esté votando. Va a existir dentro del presidencialismo algún tipo de permanencia y estabilidad del gobierno, dado que este tipo o esta característica no va a depender de alguna otra figura como lo es el Parlamento, sino va a depender del tiempo el cual fue elegido, siempre y cuando cumpla con las atribuciones y las funciones las cuales le fueron asumidas al momento de establecerse dentro del puesto. Dentro del presidencialismo la figura es de gobierno unipersonal. ¿Qué quiere decir esto? Que no se tiene el poder para disolver el gabinete de gobierno y el Parlamento no puede intervenir dentro de las decisiones que se van a tomar o que se tienen a consideración para llevarlas a cabo dentro de este tipo de forma de gobierno. Asimismo, los elementos del Estado mexicano y de alguna manera dentro de los más importantes se encuentra la federación. Sin embargo, es importante que se analicen algunos puntos de las formas de gobierno, el cual es considerado como un ordenamiento constitucional federal común, dado que ya no son estados simples, ya no son estados individuales o estructuras individuales, sino que vienen a formar parte de un estado compuesto. La ciudadanía que se adquiere para las personas que habitan dentro de este territorio es de forma federal, es decir, puede transitar de forma libre, de forma ilimitada dentro del territorio nacional, sin que éste pueda ser detenido o pueda ser interrogado, siempre y cuando las actividades que ejerza sean de manera lícita. La acogida del principio de separación de poderes, ya habíamos mencionado, hay 3, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se reconoce en la Constitución Federal de la garantía de existencia autónoma en los estados
Va a brindar algunas garantías individuales para los ciudadanos, las cuales son inherentes solo por el hecho de ser mexicanos, en nuestro caso, y por haber nacido o adquirido la ciudadanía, dadas las características que se exigen. La subordinación de los ordenamientos de los entes territoriales a la Constitución Federal. ¿Qué quiere decir esto? Sí, van a existir estados dentro del estado compuesto o dentro del estado mexicano, sin embargo van a atenderlas a las leyes en las cuales pertenecemos dentro de la República Mexicana. Cada uno de los estados va a tener un ordenamiento jurídico, sin embargo, va a haber una carta magna que va a ser nuestra carta máxima dentro de nuestra República Mexicana, a la cual nos debemos ordenar nuestras conductas, nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos para poder ejercer nuestra libre ciudadanía. Y finalmente, vamos a tener la distribución de las competencias entre la federación y los estados. Cada uno, de alguna manera, dentro del nivel que pertenezca, van a tener algún tipo de participación y algún tipo de responsabilidad que se debe de ir cumpliendo de manera gradual y según se vaya necesitando. Para que exista una federación, nos ordenamos en base al artículo 43, en donde se menciona la división territorial, la división en los estados. Dentro del artículo 42 nos dice que el territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la federación, las islas que se encuentran alrededor de la República Mexicana, en donde se incluyen los arrecifes, los cayos en los mares adyacentes, las islas Guadalupe, las islas Revillagigedo, que se encuentran en nuestras costas mexicanas, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, los cayos y los arrecifes, las aguas de los mares territoriales en extensión y los términos que fije el derecho internacional, es decir, hay una cierta cantidad de kilómetros destinados para la República Mexicana que todavía no sé qué se consideran como territorio mexicano y no como mares internacionales. Y finalmente el espacio situado sobre el territorio nacional, o sea, todo lo que exista del piso o de la tierra hacia arriba. Va a comprender parte del territorio mexicano o parte de la República Mexicana. La federación asimismo se erige en función del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde nos menciona que el Congreso tiene facultades tales como el admitir nuevos estados a la Unión Federal, es decir, si se solicitase el ingreso de nuevos estados a la República Mexicana, se puede hacer el análisis y puede aceptar dicha solicitud, o bien se puede hacer la solicitud para formar nuevos estados que se integren al territorio de la República Mexicana. Dentro de las características del Estado mexicano, vamos a ver que coexisten dos órdenes jurídicos y de gobierno. Se distribuyen las competencias por la Constitución, ya lo habíamos mencionado, de acuerdo a los niveles de gobierno, de acuerdo a las áreas de responsabilidad. Se va a tener autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada una de los estados o de los jefes de gobierno que se encuentren vigentes van a poder decidir en función de la mejora y del respeto y del crecimiento económico que se tenga hacia la República. Va a tener diferentes grados de participación y de responsabilidad sobre todo. Asimismo, se va a tener un ordenamiento constitucional federal común, o sea, uno solo para todos los estados, no van a existir diferentes. Se va a tener una ciudadanía federal. Se va a acoger al principio de separación de poderes, ya lo habíamos mencionado. Se reconoce la Constitución Federal como la garantía de la existencia autónoma de los estados. Va a existir una subordinación entre los entes territoriales a la Constitución Federal, aun cuando en cada estado se encuentre algún marco normativo, algún reglamento o alguna ley o algún código. Sin embargo, la Constitución Federal va a ser nuestra carta máxima, ya lo mencionábamos, y sobre la cual nosotros vamos a basar todos los demás ordenamientos jurídicos que puedan existir. Finalmente, dentro de nuestro Estado mexicano lo vamos a ver dividido en poderes de la Unión. Dichos poderes van a estar distribuidos en función de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los cuales van a venir a determinar la soberanía nacional que reside esencial y originariamente en el pueblo y se ejerce a través de estos poderes en los casos que les competa a cada uno de ellos. Ahorita vamos a ver cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Y sin embargo, en cada uno de los estados, en lo que toca a los regímenes interiores, de acuerdo al nivel de gobierno en el que se vaya a aplicar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya vaya a ser municipal, estatal o federal. Sin embargo, estos poderes se dividen en el ejecutivo, el cual este poder se encarga de aplicar las leyes y lo que surja en relación a ellas en función de la tarea de gobernación. El legislativo, por otra parte, va a ser el encargado de generar las nuevas leyes, de actualizar las leyes, de derogar aquellas secciones o apartados que ya no sean pertinentes a la actualidad y de alguna manera que permitan la transformación del Estado mexicano para garantizar la coexistencia de la sociedad. Y finalmente el Poder Judicial, que va a ser aquel que se encargue de cuidar que se hagan válidas y que se apliquen de manera correcta, que no exista el cohecho y que se establezca la resolución de conflictos para que exista una armonía social entre todos los individuos, siempre con la función del crecimiento tanto económico, tanto democrático y social.